Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenas tardes. Desde ya, gracias por conectarnos nuevamente en un programa más. La semana pasada, pues, lo tuvimos que cancelar porque estuvimos directamente conectados hacia allá, Guatemala, aquel poderoso retiro que hubo allá, y Dios nos permitió también estar por allá. En esta tarde me acompaña un hijo de esta casa, el hermano Kevin. Kevin, que Dios te bendiga. Bienvenido. Saluda a los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Gracias le doy a mi pastor por el privilegio que me da estar aquí a la par de él, sabiendo de que vamos a ser instruidos. Igualmente, hermano, abramos nuestro corazón a la palabra del Señor, y desde ya damos gracias a todos aquellos que se conectan a ver este precioso programa, porque sabemos que es de edificación para nuestras vidas. Amén. Sí, amén. Y desde ya saludes a todos aquellos que ya están conectados de alguna manera. Saludes a lo que es Suramérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, Pan de Lancaster, en fin, donde nos miren, San Antonio. Y saludos a todos de verdad. Creo que esta tarde estábamos meditando con el hermano Kevin acerca de un tema que es bien importante, acerca de los milagros, y esto lo he venido abordando. En una ocasión hablé de los milagros de Jesús, hablé de los milagros del profeta Eliseo, y me quedé con algunas cosas pensando por qué es que Dios utiliza milagros para que haya un profeta o un ministro que pueda ir a liberar algún cuerpo. Entonces me voy a tomar el tiempo para ir desarrollando. Sí. Cualquier cosa me vas deteniendo ahí, y si vemos algún comentario o algo que hagan los hermanos, pues desde ya también nos demandamos saludos. Me llama mucho la atención porque en la trayectoria del tiempo, la mayoría de los milagros en la Escritura narran 4 épocas bien importantes que yo las he ido estudiando poco por poco y las he querido desarrollar. Y me llama mucho la atención porque la primera época, obviamente los milagros vienen sucediendo desde el principio de la creación, pero me llama más la atención porque estos milagros que encontramos, o que el Señor de alguna manera en su misericordia nos los ha ido enseñando y mostrando, narran 4 épocas que son bien importantes, porque por lo que yo te decía, que la primera época es cuando vemos en el principio, cuando Dios utiliza a 2 profetas, hablando de Moisés y Aarón, que iban a hacer una función de alguna manera de liberar a un pueblo que estaba oprimido bajo el poder de Egipto. Y me llama mucho la atención porque Dios permite, fíjate hermano Kevin, que Dios, para poder ir a liberar a su pueblo, le da a todos aquellos hombres que van a ser libertadores, les da un poder para hacer milagros, para que esos milagros de alguna manera no solamente traigan un tipo de maravilla a la gente, sino que los mismos milagros hagan que el pueblo crea más en el Señor. Sí, amén. No, si vemos que estos siervos aquí vienen proyectando una fe, sí, de parte del Señor, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Correcto. Y cuando nosotros vemos a estos siervos que transmiten una fe, es para que el pueblo, para hacer el pueblo regresar al Señor, es para que crean en el Señor. Correcto. Desde ya saludos a la hermana Ana Leiva, Ángel Jiménez, María Santos Jackson Borror hasta allá a Guatemala, la hermana Flor Armas hasta allá a Guatemala. Anduve por allá, no la vi, pero que Dios me la bendiga. Saludos a la hermana Estela Guerrero, dice bendiciones, saludos desde Big Shop. Y también la hermana Wendy, que está conectada, y a los que de alguna manera no llamé o no mencioné, como Valerín Ortiz también y Marlene Ríos, que Dios me los bendiga. Entonces, en ese orden de ideas, yo la vez pasada estuve estudiando esto, porque era bien importante, porque si Dios va a liberar a un pueblo que está en Egipto, va a utilizar a un libertador, como venía hablando el apóstol Sergio, de que Dios levanta libertadores para poder ir y hacer una función en liberar a su pueblo. Y por eso te decía hace ratito que estábamos antes de empezar el programa, que era bien importante que nosotros comprendiéramos que si Dios va a hacer una función, va a utilizar a un ministerio. Y en estas 4 épocas, cuando las escogí, de la manera que se las voy a decir ahorita, me llama mucho la atención porque habla continuamente de una comunión con el Espíritu Santo, obviamente, pero
con una manifestación profética. Entonces, cuando vemos la primera vez que de alguna manera se desarrolla un libertador, hablando de Moisés, un profeta, conjuntamente con Aarón, era porque iba a liberar al pueblo de la esclavitud que había en Egipto. La segunda época que yo miro, que es la que de alguna manera vamos a abordar, es cuando vemos a dos profetas, también de la misma manera, con poderes, con milagros, con unción, con aceite, con gracia, haciendo grandes milagros poderosos en ese tiempo, esa época, porque vemos a Elías y a Eliseo haciendo una función, ya no sacando al pueblo de Egipto, sino sacando al pueblo que había caído en una idolatría. No sé si querés decir algo. No, sí, me impactaba cuando hablábamos de Elías, porque muchas veces nosotros caemos en tradiciones, caemos en cosas que suceden repetitivamente, y el Señor viene y nos deja de ejemplo a Elías que no vayamos tras una tradición, tras algo que nosotros quizás se nos hace una costumbre, sino que vivir en el Espíritu, que sabemos que cada vez son nuevas cosas, nuevas maravillas, nuevos milagros, nuevas cosas que nosotros podemos desarrollar. Claro. Amén. Y entonces analizábamos entonces esos dos puntos, la época en la que Dios hizo milagros por medio de Moisés, Aarón, hablando de dos ministros, dos profetas. Vemos la época del tiempo de los profetas de Eliseo y Elías haciendo también milagros, solo que ya no para liberar al pueblo, sino para sacar al pueblo que había caído en una idolatría, que habían destruido los altares que eran para sacrificio y adorar a Dios, se habían apartado el pacto. Cuando miramos más detenidamente lo que funcionó. Y entonces también después vemos la tercera época, que es la época donde se manifiesta el profeta de profetas, el Señor Jesucristo, narrando en el Evangelio lo sobrenatural que Él iba a venir a hacer y que nos iba a dar también una estafeta para poder desarrollarlo. Y vimos entonces, este tema lo abordé acerca de los milagros de Cristo, que son un montón, y solo de alguna manera hablamos algunos puntos, pero me llama mucho la atención porque cuando el Señor Jesucristo va a manifestarse a la tierra como el Salvador, antes de que Él naciera, también aparece otro ministro que viene a ser que viene a ser Juan el Bautista, que es un profeta del Altísimo, y vemos que juntamente con el profeta de profetas, nuestro Señor Jesucristo, hicieron una labor de liberar al mundo de la opresión del pecado. O sea, como ya Dios de alguna manera trabajando en épocas. Por eso es bien importante lo que quiero abordar, y perdona si no te doy la palabra, es que quiero explicar que Dios siempre va a dejar un ministerio profético. Dios siempre va a dejar siempre a un ministro a que siga haciendo la función, así como lo vemos en estas tres épocas. Y la última época creo que es la que estamos viviendo, pero vemos cómo empezó cuando el Espíritu Santo llenó a los apóstoles al principio, y entonces ellos juntamente con el Espíritu Santo empezaron a hacer milagros y prodigios y maravillas, ya no con el objetivo de sacarlos del mundo, porque ya había venido Cristo el Salvador a liberarnos del mundo, sino que ya era una función para sacarnos del sistema mundial antes de que el Señor Jesucristo venga. Amén. No sé si querés aportar algo más ahí. Sí, algo interesante que veo aquí con esos cuatro puntos es que el Señor viene operando en un mover profético, pero este mover profético lo miro yo que los viene a sacar de un acomodamiento. Claro. Porque vemos aquí el primer punto que ponía en Éxodos, vamos a decir Moisés, el pueblo estaba acostumbrado estar en Egipto, hasta que ellos ya clamaron. Era salvo. Y ya era, exactamente. Porque ya era pueblo del Señor. Ya era pueblo del Señor. Pero tuvo que el Señor operar en una forma profética para sacarlos de ahí. Y igualmente me brinco al punto número 4, que la era del Espíritu Santo. Ahora nosotros en este tiempo vemos que el Espíritu Santo, a través del mover profético, nos está hablando a nuestro corazón para que nosotros como que nos cuida. El Espíritu Santo nos va cuidando de no ser atrapados por la corriente del mundo. Y es que, perdonen si estamos poniendo las bases, porque es importante, esto ya lo di yo, pero siempre hay algo nuevo y nunca es malo volver a repetir las cosas, pero me enfoqué en esa ocasión acerca de los milagros que hizo el profeta Elías,
que es lo que vamos de alguna manera a dar un resumen para entrar previamente a los milagros que hizo el profeta Eliseo, pero es bien importante por lo que yo te decía que conforme las épocas Dios va dejando traslados de mantos. Dios va dando estafetas, si se puede decir, para que otros vayan haciendo esa función, para que cuando el Señor Jesucristo aparezca, hayan ministros haciendo esta función. Por eso, en este momento hay un montón de personas que no creen que hay profetas, pero nosotros creemos y vemos de alguna manera lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer con nosotros y con este tiempo. Desde ya saludes allá hasta San Diego, a la hermana Brenda Trujillo, a la hermana Yanderi Escobar aquí en Pandel, Dulce M. Sandoval, no sé si nos visita o nos está viendo desde San Fernando, Nancy Cameros, hasta allá, vamos a ver, Heidi Cameros, perdón, hasta allá la ciudad de Guatemala, no sé si estoy bien. Ana Leiva dice, Dios le bendiga. La hermana Evelyn Medina también nos está acompañando. Bueno, el tema es extenso, vamos a ir abordando y esperemos a Dios poder llegar hasta ahí. Entonces, vamos a ir adelantando. Era importante aclarar esto porque si Moisés y Aarón hicieron una función de liberar, si Elías y Eliseo hicieron una función para sacar al pueblo de la idolatría, si Cristo y Juan el Bautista hicieron una función para salvar al pueblo de la muerte eterna, dándonos a entender el profeta Juan el Bautista que iba a venir el Salvador para liberarnos de la opresión de las tinieblas, ahora vemos entonces que el pueblo de alguna manera espiritualmente puede estar cayendo en idolatría, puede estar cayendo en alguna función y por eso Dios necesita levantar a un ministerio apostólico, profético, de alguna manera con esa unción del Espíritu Santo para ir a desarraigar lo que es idolatría, apostasía, todo lo que se está revelando en este momento en la iglesia. Cuando nosotros miramos el panorama escatológico nos damos cuenta de que también juntamente con esta época hay una época que se mueve, así como Himeneo y Fileto siendo ministros entre comillas de Egipto, también con señales y milagros quisieron confundir al pueblo en Egipto, dando a entender que iba a haber una oposición, y de la misma manera vemos a Elías y a Eliseo que se le opone Jezabel para que ya no haya un culto al Dios verdadero. Y entonces vemos que también en Cristo también se levantan enemigos para que Él no vaya a la cruz. Y ahora nosotros nos damos cuenta que en la era de los apóstoles vemos también que hubieron oposiciones. Lo mismo está sucediendo en este momento. Yo creo que necesitamos pedirle al Señor esa llenura del Espíritu Santo. Sí, amén. Por lo que decía de la estafeta, que por eso Dios en su misericordia, como decía usted, que quiere levantar ministros para que no se vaya perdiendo, y es porque eso fue un problema que más adelantito vamos a ver que sucedió, que se pierde esto, y por eso es bueno instruir, ser instruidos y buscar la instrucción para que este mover que viene de parte de Dios no se anule, sino que siga vigente. Y entonces, mira, a mí me llama mucho la atención porque es bien interesante, porque juntamente como lo que le explicaba de Himeneo y Fileto, Jezabel oponiéndose, el tiempo en que Herodes y los demás quisieron que Cristo no llegara a hacer el sacrificio, y ahora los apóstoles, pero ahora miramos que estamos en el final de los tiempos y vemos otra oposición en contra de la iglesia, hablando de un mover de un falso profeta, dirigido por un falso profeta que de alguna manera está desviando al pueblo a la idolatría, al ecumenismo, para que pueda el pueblo confundirse y ir rumbo a una apostasía. Y Dios de alguna manera tiene que levantar a un ministerio profético como lo está haciendo ahora. Vemos en este retiro la manifestación del Espíritu Santo, como muchos están siendo llenos del Espíritu Santo. Incluso vimos un acto profético que hizo nuestra cobertura apostólica, dándole la estafeta a nuevos ministros que vienen con más fuerza, con más auge. Es porque de alguna manera sabemos que el final de las cosas se acerca. Y entonces, en ese orden de ideas, la Biblia deja descrito muchos milagros que hizo el Señor Jesucristo, pero me llama mucho la atención este versículo. No sé si lo querés leer. Sí, amén. En Juan 20:30 dice: Jesús también hizo muchos otros milagros en presencia de sus seguidores, pero no están escritos en este libro. Tremendo, ¿eh? Me llama mucho la atención porque entonces los registros, como decía el hermano,
al leer Juan 20:30, los registros que están escritos nos dejan ver que hubieron milagros, pero vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo milagros, pero que no quedaron escritos. Y eso quiere decir que ahora, ¿cuántos milagros no ha hecho Dios en nuestra vida que no están registrados, pero que han sido milagros? Entonces, a eso me llama mucho la atención, porque el mover que viene sobre nosotros es un poder milagroso que nos va a hacer señales y maravillas, no únicamente solo para que se salve el pueblo, sino para poder sacar al pueblo de la apostasía, de la idolatría que ha caído a través del mover de un falso profeta. Entonces, en ese orden de ideas, cuando analizamos la palabra milagro, debemos de entender muy bien que la palabra milagro, según la teología cristiana, quiere decir una palabra antigua que también quiere decir y sobrepasa algo más. Un milagro también describe que es un acontecimiento extraordinario, explícitamente en el término de una fuerza natural o común. Y me llama mucho la atención porque todo acontecimiento que lleva testimonio de algo que está haciendo sobrenaturalmente, viene a ser un milagro. Por eso oímos a nosotros, a muchas personas que tienen fe en un pedazo de madera o algo, pensando que estos objetos les van a dar un milagro, cuando no les dan un milagro. Pero a nosotros Dios nos ha dado la habilidad y nos habilitó como ministros para que en este tiempo, basado a la unción del Espíritu Santo y ese mover profético, hagamos las señales para sacar al pueblo de la apostasía de alguna manera en la que se encuentra. Sí, amén. Entonces, dale. Sí, también vemos aquí que es constituido una evidencia, porque vamos por decir, cuando hay un pueblo que va tras la idolatría, es desviado por creencias, y por veces la creencia nos lleva a estar estancados en un lugar donde no creemos en Dios. Sí. Y por el mover profético, como decía nuestro pastor, es ahí donde surge una fe, surge un milagro sobrenatural para poder creer en la palabra de Dios, para creer en los milagros. Es porque el Señor está obrando sobrenaturalmente. Amén. Y es que me llama mucho la atención por lo que estamos hablando, porque cuando miremos el desarrollo de las cosas y cómo es que hay un cambio de estafeta de ministros conforme a las edades y las épocas, nos damos cuenta que a nosotros nos tocó recibir la estafeta que el Señor Jesucristo dejó a través de su Espíritu Santo. Por eso Él dijo: vayan al aposento alto, esperen ahí que llegue el inicio, ahí sí que el pitazo, para que ustedes vayan y entonces hagan a través del Espíritu Santo los milagros que va a hacer de alguna manera postentosamente para que el pueblo crea. Entonces, cuando miramos eso, vemos cómo se va desarrollando las estafetas, por lo que tú decías, la idolatría de alguna manera, no estamos hablando únicamente de aquellas personas que están tal vez atrapadas en ese sistema de creencias hacia ídolos, y tampoco voy a pensar que esta águila que tenemos aquí es un ídolo, así no, es el águila que representa al ministerio, y no le hacemos culto. Entonces me llama mucho la atención porque ya estamos hablando de un pueblo del Señor que está ha sido sano, ha sido salvado, ha sido librado, ha sido limpiado, purificado por la sangre de Cristo, pero vemos que está siendo desviado por un mover falso, por un mover engañoso, por un espíritu de error, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que estamos viendo cómo se manifiesta el error. Y eso es bien extraordinario, porque cuando uno deja de seguir al Señor, algo está siendo estorbado, algo lo están estorbando. Y entonces, analizando esto, en las épocas de Moisés, Aarón, en la época de Eliseo y Elías, o Elías y Eliseo, perdón, en la época de Juan y el Señor Jesús, y los apóstoles y el Espíritu Santo, me llama mucho la atención, y es ahí donde queremos profundizar por los milagros que hizo el profeta Eliseo. Antes de empezar con esos puntos tan importantes que encontramos acerca de Eliseo, debemos de pensar que el profeta Elías es uno de los profetas más extraordinarios que conmovieron o de alguna manera trajeron unas figuras y unas cosas extraordinarias en el tiempo que él profetizó, siendo enviado por Dios, aquel tiempo donde se encuentra
una idolatría extrema, donde el mismo Señor le dice a Elías: mi pueblo me ha olvidado, mi pueblo ha dejado el pacto que temíamos, mi pueblo ha dejado de levantar altares. Y entonces eso me llama mucho la atención, pero ¿por qué regreso nuevamente a lo que es un milagro? Porque los milagros van a ser posibles por la fe en que nosotros creemos que Dios puede obrar milagrosamente. Por eso cuando miramos en el libro de Reyes, Segunda de Reyes 1:8, en Mateo 3:4, nos damos cuenta que Elías era un hombre semejante a nosotros, que tenía una función y que le dolía la cabeza, tenía hambre, se deprimía, incluso hasta quiso suicidarse. Y vemos en realidad que su fe fervientemente hizo poder hacer los milagros. Y me llama mucho la atención porque el nombre de Elías quiere decir Dios es el Señor. Amén. Sí, nomás con el nombre que tiene Elías, Dios es mi Señor. Ahí está dando a conocer quién es el Señor. Amén. Porque si no reconocemos quién es el Señor, entonces no podemos reconocer los milagros que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Claro. Y es que Dios, mis amados hermanos, a todos los que se conectan, a la hermana Charlie Sheila, Cifrío Zúñiga, a José Velázquez, bendiciones, también a Lourdes Santiago, José Valladares, sí. Chica, me confundí, perdón, hermano. Y entonces a la hermana Lourdes Santiago, también gracias por estar ahí. Es que el objetivo de esta enseñanza es porque vemos que a través de estas 4 épocas Dios se movió por el Espíritu Santo sobrenaturalmente, haciendo milagros por manos de profetas. Y entonces me llama mucho la atención porque aquí tendría que haber agregado, mira, para que no se me olvide, tendría que haber agregado la otra época que está por venir, que sería la de la tribulación, donde vemos también que Dios va a utilizar a otros 2 profetas para liberar al pueblo que va a quedar cautivo en la tribulación y en la gran tribulación. Qué tremendo, ¿va? Sí, interesante. Entonces, sigamos un poco más en esto. Además de la muestra del poder que Dios va a hacer a través de sus ministros, vemos a Elías con dones que el Espíritu Santo le dio, le manifestó para que hiciera grandes señales. Y me llama mucho la atención porque la figura de este personaje, hablando de Elías, también vemos y reflejamos que era un hombre como tú y yo, como una mujer, en el sentido de que tenía condiciones humanas iguales a las de nosotros. Se enfermaba, tenía tristeza, le dolía la cabeza, se deprimía, caía en depresión, le daba hambre. Se cansaba. Y eso nos habla a nosotros que Dios va a utilizar nuestra vida en medio de nuestras flaquezas para hacer cosas milagrosas. Por eso Santiago lo explica, no sé si lo quieres leer. Sí, dice Santiago 5:17, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Fervientemente, esa palabra me deja bien, ¿en qué pensar? ¿En qué pensar? Porque entonces vemos entonces que es un hombre común y corriente, no como dicen algunos escritos que dicen que Elías no era humano, sino que era alguien sobrenatural, aunque ustedes y yo no somos de esta tierra, pues, pero el Espíritu Santo nos da la habilidad para hacer esto. Entonces me llama mucho la atención porque en este tiempo que estamos viviendo, el Espíritu Santo está repartiendo dones, y entre los dones hay un don de hacer milagros. Amén. Hay un don de hacer de fe. Hay un don para poder hablar en lenguas, profetizar, discernimiento de lenguas, etcétera, que el Espíritu mismo está dando para el bien común, para que nosotros lo utilicemos. Los dones del Espíritu son para este tiempo, y por eso Dios va a manifestarse en su manifestación por medio del Espíritu Santo a los siervos y a las siervas, para que seamos profetas en una función o un oficio o en un ministerio. Amén. Entonces, cuando miramos a Elías, vemos que Elías, los milagros y los prodigios que realizó por medio del Espíritu Santo, se resumen en varios. No sé si hay más, pero si usted encuentra más, le encargo que me los mande. Veo yo que uno de los milagros que él hace es en Primera de Reyes 17:1, cuando hay una sequía, cuando él de alguna manera
por boca de él se cierran los cielos durante 3 años y medio y deja de llover hasta que por boca de él nuevamente vuelve a orar y los cielos se abren para que haya lluvia. Bien interesante. Sí, sí, vemos ahí que Dios en su misericordia, el poder que derrama en nosotros por medio del Espíritu Santo, ese mismo poder vemos que hace cosas extraordinarias, así como Elías, que pudo orar al cielo y decirle que no lloviera. Sí. Es algo que vemos que Dios en su misericordia, a pesar de nuestras debilidades que tenemos, Dios puede dar ese poder, puede dar ese. Y es que recordate que no solamente lo vemos físicamente, porque fue físicamente y literalmente lo que sucedió, pero también podemos ver que espiritualmente uno puede bendecir y hacer que haya lluvia. Entonces, cuando miramos esto, para ir dando solo un resumen, porque no es que queremos hablar de Elías, porque ya usted puede ir a la página de YouTube, ahí está, y ahí está también un tema acerca de los milagros que hizo el profeta Elías. Por eso no vamos a abordar eso, sino este es un resumen para poder entrar, porque lo que yo quiero es que estamos poniendo a Elías como una base principal, porque él le iba a dar la estafeta a otro. Es lo que está ocurriendo ahora. Entonces también vemos el milagro de la harina y el aceite que se multiplicó en 1 Reyes 17:14. Ustedes saben ese pasaje, cuando de alguna manera el aceite de la tinaja no escaseó ni la harina, y dice que Dios hizo bendecir a aquella viuda en aquel momento cuando más hambre había. Otro punto es cuando vemos más adelante, ahí mismo en 1 Reyes 17:22, que Elías hace... no que él resucitó al niño, sino que él hace en su posibilidad, ora a Dios para revivir al niño. No sé si lo puedes encontrar ahí, Primera de Reyes 17:22. Me llama mucho la atención porque usted se va a dar cuenta que no es que Elías solo oró, puso las manos y talita cumi, levántate. No, pasaron cosas. Pasaron cosas, y por eso le decía yo que vamos a empezar a aprender cómo el mover profético nos va a hacer cosas que de alguna manera van a ser proféticas y que van a traer vida, porque él lo que hace es dar vida. El profeta lo que hace es que se multiplique la harina y el aceite, que se multiplique la palabra. El profeta lo que hace es que donde ve sequía, él declara que va a haber lluvia, que no va a haber sequía, sino que va a haber lluvia. Eso es lo que hace la función y el ministerio profético. Por eso Dios envía a los profetas. ¿Lo tenés? Sí, amén. Dice en el 22, el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Pero regresar léelo unos 3 antes. Cuando se muere el patojo, patojo en Guatemala dicen muchachón, ¿va? Se clamó al Señor y dijo. Saludos al hermano Rey Sandoval, a la hermana Flor Armas, amén, Evelyn Medina y a la hermana Orellana Castro, gracias por estar ahí. ¿Lo tenés? Sí, comienza en el 19 y dice, y él le respondió, dame a tu hijo, y lo tomó de su regazo y lo llevó a la cama alta donde él vivía y lo acostó sobre su propia cama. Clamó al Señor y dijo, oh Señor, Dios mío, has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió y revivió. Es bien interesante, porque yo quiero que analicemos la función que estaba haciendo él, o sea, cómo el mover profético por fe ora para que los que están muertos resuciten, para los que están enfermos se sanen, porque ahí lo que él hizo fue orarle a Dios para que él reviviera nuevamente. Dice que el niño murió, él lo cargó, lo llevó hacia su cama. Yo me imagino el profeta, así como uno le pasa a veces, uno llega y mira al enfermo ahí y uno quisiera, talita cume, levántate, o ponerle la mano y que reviva nuevamente, y no pasa eso. Por eso, porque ahí es donde entra la fe.
Y entonces veo que el mover profético, Dios lo habilita para hacer señales y prodigios. Y por eso el profeta era atrevido. Por eso muchas veces el ministerio profético es muy atrevido, porque por lo que contaba el apóstol Santiago, ahorita allá en Guatemala, que por la fe él le untó saliva a una persona que estaba ciega y se lo untó así en sus ojos y se lo lavaron con agua, y dice que ella empezó a ver. O sea, es algo, ese ejemplo lo vemos cuando el Señor Jesucristo hizo ese milagro haciendo lodo, barro, y poniéndoselo a aquel hombre y que volvió a ver. Entonces me llama mucho la atención, porque es el momento cuando tú, como ministro de Dios, como hombre que le cree a Dios, en ese momento es cuando uno necesita saber qué hacer. Yo me imagino que el niño estaba tendido en la cama, el profeta le daba vueltas a la cama, acusándose, ¿va? ¿Por qué, Señor, me trajiste aquí? Perdón, y ahora hasta este niño se me murió, ¿va? Por causa mía, ¿va? Estuve allá en el arroyo de Querib, se secó, ¿va? Dejaron de llevarme de comer comida a los cuervos, me andaba persiguiendo Jezabel, ahora me traes con una viuda, y solo a mencionarle sus iniquidades y sus faltas, a quitarle el panito para que comiera con su hijo, y ahora se muere el muchacho. Sí. Imagino yo. Entonces eso me llama mucho la atención. Perdona que le estoy echando salsa a eso, pero dice él que él buscó la manera de pedirle a Dios que reviviera. Clamó: Señor, por favor, sánalo. Señor, por favor, revívelo. Y como no miraba, tuvo que hacer otras cosas. Creo que se pegó con él, lo abrazó cuerpo con cuerpo. No sé, lo que quiso es tal vez darle calor, etcétera. No sé qué estaba pasando en ese momento, pero lo que quiero decir es que la actitud de un verdadero profeta es hacer que las personas vuelvan a la vida. Pedirle al Señor que interceder para que vuelvan a la vida. Bueno, ese es uno de los milagros. No estamos hablando de los milagros de Elías, pero ahí nos quedamos ya. Amén. Y entonces, vemos entonces que también hace otro milagro acerca de Primera de Reyes 18:38, cuando hace que aquel altar se consuma en holocausto, aquel holocausto se consuma totalmente. También vemos cuando los capitanes y sus hombres consumidos por el fuego, cuando hace llover fuego del cielo y consume. Segunda de Reyes 1:10. Vemos también cuando ya está en Primera de Reyes 18:41 y hace que se abran los cielos y caiga la lluvia. Y vemos también las aguas del Jordán, cómo se divide. Entonces, vemos estos 7 milagros que hizo Elías previo, porque iba a dar una estafeta. Hermano, los ministros no somos eternos. El único que es eterno es el Señor Jesucristo. Los ministros estamos de paso en una época, y esta es la época que a nosotros nos tocó vivir. No tienes que esperar más de 20, 30 años. A ti te llamó en esta época, en este lapso de vida, en el año 2022. Dios nos está llamando a que hagamos milagros. Amén. ¿Por qué vamos a esperar? Si no nos hubiera puesto mejor en la época de Moisés o del Señor Jesús. No, nos puso en esta época, y por eso nos está habilitando para hacer milagros a través de su Espíritu. Sí, amén. Y hablando de estafeta, pastor, aquí vemos que una estafeta aquí que hay es la oración. Sí. Orarle al Señor, porque a través de la oración él pudo orarle y clamar al Señor, sí, para hacer revivir al niño. Sí. Esa es una estafeta, una arma poderosa, podemos decir, en, sí, el Espíritu, que el orar, seguir la oración, que no cese la oración. Y es que lo que pasa que, mira, pues, por eso abordamos estos temas todos los martes, porque todas las personas tienen el concepto de que el profeta solo tiene que profetizar, y no. En varias ocasiones yo he explicado que el ministerio profético no es únicamente así dice el Señor, sino que debe de haber fluido profético, debe de haber un don ministrándose, debe de haber una atmósfera también a la cual deba de estar ministrándose, debe de haber una base en la palabra profética, llamamiento genuino, y de alguna manera de ahí se desarraigan todas estas cosas que van a hacer que el ministerio profético venga en su mejor apogeo. Entonces, saludos a la hermana Delmi Escalón, a la hermana Zaida, dice: bendiciones, pastor, hermano Kevin, y también hasta allá a Nancy Camero, a Guatemala. Entonces, para ir terminando, analizando la vida de este hombre, vemos que Elías fue alimentado 3 veces con provisiones divinas. No era el objetivo hablar de Elías, pero lo que quiero es que miremos cómo Dios va cambiando de estafetas. La estafeta que tenía Elías era porque él se iba a ir
y iba a tener que dejar a otro en el momento para que él siguiera haciendo la función que el otro no terminó. Y entonces vemos en 1 Reyes 17:6 que los cuervos le dieron de comer. Eso fue algo sobrenatural. Entre comillas, si estás pasando necesidad, trabajo o lo que sea, te quiero decir que Dios siempre te va a dar de comer. Amén. Porque me llama mucho la atención de que habiendo sequía, habiendo hambre en ese momento de la época de Elías, el otro comiendo carne. ¿En qué sequía? ¿En qué momento, cuando escasea la comida, tú te vas a poner a comer carne? Solo los reyes, solo los que tienen. Y de alguna manera eso nos habla de que Dios nos va a dar de comer lo mejor aún en medio de la prueba que estés pasando. Luego vemos que también en la segunda ocasión que le dan de comer, le da una viuda. Una viuda le da de comer milagrosamente y eso le trae una vida a eso. Pero esto me llama mucho la atención porque hay un pan que este hombre comió. Comió de los cuervos, se sació y siguió su camino. Comió sobrenaturalmente del alimento de la viuda y siguió su camino. Pero ya estando en 1 Reyes 19:5, vemos que Dios le quita el desánimo. Porque este hombre entró en un desánimo, se desesperó, sintió morirse, y es ahí cuando el ministerio profético es enviado para que despierte a aquellos que están en desánimo. ¿Cómo? Con el alimento, con la palabra. Porque el ángel le dijo, come este pan. Cuando comas este pan, entonces vas a aprender a vivir tu vida espiritual, porque el hombre corrió milagrosamente 40 días y 40 noches. Se necesita ese alimento para correr espiritualmente, para poder llegar a la meta. No sé. Porque sin ese pan no salimos del desierto. Por eso es que Dios nos alimenta. Así que no te preocupes. Entonces, en esta gran oportunidad vemos que el profeta, en el 1 Reyes 19, de 3 al 4, se agotó, se afligió y se quiso morir, se desanimó. Y eso nos habla a nosotros, que siendo él un hombre de la talla de profeta que es, no nos va a pasar a nosotros. Tal vez te estás sintiendo agobiado, acusado, triste, porque ya Dios no te usa o porque ya Dios se olvidó de ti. No es que Dios se haya olvidado, sino que ya Dios te habilitó haciendo milagros. Ya Dios te dio el manto para que hagas. El problema es que te pasa igual que Elías. A nosotros nos pasa. Hoy andamos campeones y ya mañana no queremos saber nada. Hoy Dios nos usa en profecía y mañana querés ir a cantar al mundo. No, es una función que Dios permite para que nunca se nos olvide que el que hace los milagros es el Señor Jesucristo. Sí, viendo allí podemos ver por el pan angelical, sí, que le dio el ángel. Vemos que por la palabra que el Señor nos da a nosotros, es una palabra que viene y nos renueva nuestras fuerzas. Porque al renovar nuestras fuerzas el Señor, entonces nosotros podemos seguir. Porque si no buscamos la palabra que es el pan, entonces nosotros venimos a un estancamiento donde no estamos siendo alimentados, recibiendo esa alimentación espiritual. Cuando recibimos ese alimento espiritual, entonces el Espíritu Santo, nosotros podemos tomar ese poder para poder ir y orar. Claro. Hay una pregunta, la hermana Belén Ruiz dice, ¿será que para ver los milagros tenemos que hacernos como niños comiendo vianda? Es que lo que pasa que ya a través de las épocas, como lo he venido repitiendo, Dios ha venido dejando estafetas. Y hace 2000 años vemos una figura igual a la que sucedió con el profeta Elías y Eliseo. Elías es llevado en un arrebatamiento, si se puede decir así, pero el que iba a quedarse con la estafeta iba a ser Eliseo. Y vemos entonces que cae un manto sobre Eliseo y Eliseo agarra el manto y entonces empieza él su carrera. Hace 2000 años el Señor Jesucristo derramó su manto espiritual a través del Espíritu Santo, nos dio una cobertura, nos revistió de poder, dice, y entonces nos dio dones para poder utilizarlos. Entonces no se necesita únicamente que nosotros seamos niños, no, lo que necesita Dios es gente, perdón, está mal dicho, lo que Dios necesita es siervos y siervas que le crean a Él que podemos hacerlo.
Porque ponemos la muestra de este hombre. Elías, semejante a nuestras pasiones, pero pudo hacer cosas creyéndole a Dios. Todos los milagros van a operar si creemos en aquel que hace los milagros. Por eso uno no hace los milagros, sino es Dios el que hace los milagros. ¿Por qué Dios entonces? Regresando a todo esto, hermano Kevin, ¿por qué regresamos que son importantes las señales y los milagros? Porque vemos cómo fue liberado Israel de Egipto con milagros. Vemos cómo fue liberado el pueblo de la idolatría por medio de milagros. Vemos cómo el Señor Jesucristo, a través de sus milagros, sus prodigios y de su vida, muriendo en la cruz y resucitando, nos liberó de ese sistema mundial. Vemos entonces ahora cómo los apóstoles del antiguo, de que el Señor Jesucristo murió hasta el día de hoy, están haciendo milagros y está saliendo la gente de la idolatría y de todo. Pero vienen tiempos donde Dios va cambiando las épocas y va cambiando ministros. Porque alguien me decía, es que ya no hay apóstoles usted. Pues ni modo, porque Dios tiene que ir cambiando en épocas. Los apóstoles del Cordero un día iban a morir y Dios tenía que levantar a otros apóstoles. Por eso vemos que a través de los años Dios va levantando ministros. El problema es que como que las personas no lo miran. No sé si quieres decir algo. No, sí, podemos ver ahí que no creen que sigue. Así como, vamos a decir, como Eliseo, que como él no instruyó a alguien, no vieron a alguien más que se parara a hablar de parte del Señor para no ser oprimidos. Sí, y entonces, en ese punto, vamos a entrar entonces a ver a Eliseo. Eliseo, su nombre significa Dios es mi salvación. El nombre de Elías quiere decir Dios es mi Señor. Y mire la relación, porque la función va. Cuando se refiere a Eliseo, se está refiriendo que Dios va a salvar a un pueblo. Entonces, mire esto. Gracias a los milagros que Eliseo a través del Espíritu Santo hizo, y de alguna manera lo deja escrito la profecía, Eliseo viene a complementar la obra que ya había empezado Elías. Porque el objetivo de Elías era destruir a la idolatría que había en el pueblo. Y como no pudo, Dios tuvo que darle la estafeta a otro hombre como Eliseo para destruir el culto a Baal. ¿Dónde está eso? Ahorita se lo muestro. No obstante, también una vez ya muerto Eliseo, mire, ahí es donde ocurre. No hubo un traslado, no hubo una estafeta. A Eliseo se le olvidó hacer un discípulo. Por eso vuelvo a la carga y algunos tal vez se enojan conmigo, pero nadie puede ser ministro si no es formado por otro ministro. Nadie puede llegar a ser un ministro genuino de Dios si no hubo quien lo formare. Por eso ahora salen como que son poporopos los ministros de escuelas teológicas y saber quién los formó. No, Dios va formando sus ministros conforme al poder y la unción del Espíritu Santo, enseñándolos por medio de otros ministros. Entonces aquí Eliseo vemos que él muere, hermano, y se olvidó de trasladar eso. Y entonces, ¿cuál fue la causa? Que entonces Israel volvió a adorar a Baal, a consultar a los dioses ajenos, y entonces vino un castigo muy duro por eso. Por eso Dios después levanta a profetas mayores y a profetas menores para anunciarle a Israel su apostasía. No sé si te dejé callado o no. No, sí vemos aquí que la importancia de pasar la estafeta, porque Dios quiere seguir, el mover, Dios siempre lo va a seguir. Sí. A pesar del que quiera o no quiera, el Señor siempre va a levantar, así como como tuvo a Moisés y Aarón, y después se levantó Josué para seguir una función, para conquistar. Porque mira, Moisés no entró, ajá, pero Josué sí. Amén. ¿Y quién era Josué? Era el siervo de Moisés. Hubo una formación. Por eso me llama mucho la atención, porque aquellos que estamos en este momento esperando una estafeta que se nos va a dar, es porque la tenemos que usar. Por ejemplo, vemos entonces que Elías envía el manto, Eliseo lo agarra, y él sabía que tenía una responsabilidad de hacer el doble de milagros que había hecho Elías.
y que Dios le iba a dar una doble porción de su espíritu. Es lo que recibimos ahora. Hace 2000 años el Señor Jesucristo se fue y vino el manto del Espíritu Santo sobre nosotros, y ahora el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, que vienen a hacer una doble unción sobre nuestras vidas, nos hacen ser hombres poderosos. El problema es que el enemigo nos mete cosas en nuestra cabeza para no creer. Por eso el Señor le dijo: incrédulos, faltos de fe, hombres de poca fe, ¿no han visto los milagros que han hecho yo? ¿Por qué se alegran por los milagros? Mejor alégrense que estén escritos sus nombres en el libro de la vida. Entonces Él les empieza a decir que no es únicamente a que ya haces milagros y porque ya sos superpoderoso. No, es que todo esto se hace por la obra del Espíritu Santo, pero se necesita que alguien le dé un traslado. Eliseo entonces emprende, después de tomar el manto, toma el lugar de Elías para ir y acabar con la idolatría. Eso está registrado en uno de los libros, ahorita se lo voy a leer. Mire, el profeta Eliseo hace 13 milagros durante ese tiempo. Me imagino que ha de haber más. Si usted encuentra más, ya sabe, me los da. Y en algunos parecidos a los que hizo Elías, pero en el número, él lo duplica. Alguien me dijo: ya ve, hermano, me dijo, que Eliseo hizo más milagros que Elías, por eso es más grande. Sí, pero Eliseo ya murió y Elías no ha muerto, va a regresar y entonces va a hacer más milagros de los que hizo Eliseo. Bueno, si lo quieres ver así, y ya ha venido haciendo. Bueno, regreso con eso porque ese no es el tema. Entonces hace, si se puede decir, la doble cantidad de un milagro. Entonces aquí vemos el traslado y creo que llevamos 46 minutos y no sé en qué momento se pasó el tiempo, pero queremos entrar de lleno a esto. Miremos cómo surge la estafeta, el traslado, el cambio de dimensión hacia otra persona. Primera de Reyes 19:3 dice: y sucedió que cuando Elías oyó, se cubrió el rostro con su manto, porque unos versículos atrás dice que hubo un fuerte viento, que como fuego, y era el Señor el que le quería hablar. Entonces él estaba en la cueva y salió, dice, y se puso a la entrada de la cueva, y he aquí una voz vino y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? Usted sabe lo que sucedió. El hombre tuvo miedo a una amenaza de aquella mujer Jezabel que se oponía a los profetas del Señor. Y entonces él cae como en un desánimo, en un destrés, y el Señor lo tiene que ir a animar. Qué lindo es el Señor, porque cuando más estamos como moco caído, así, preocupados, es cuando más Él nos habla. Amén. No cuando a veces sentimos que estamos poderosos. No, Dios te va a hablar en tu debilidad, cuando estés en depresión, cuando estés en problemas. Ahí Dios se va a acercar y te va a decir: ¿qué haces? Pues no te llamé, pues. Yo me imagino que andaba molesto el Señor, ¿va? Bueno, ¿no sos profeta? Pues acabas de matar a 800 profetas y los degollaste a todos. Sos un hombre poderoso, y ahora esta vieja te dijo algo y te asustaste. Yeah. Sí, entonces dice que el Señor le habló. Sí, vemos ahí, como dice la palabra del Señor, que Él se glorifica en medio de la debilidad. Muy lindo, sí. Y entonces, por lo que tú decías, en nuestras debilidades Él nos va a hacer poderoso. Pero mire, más adelante, entonces, aquí es donde viene lo que quiero decirle antes de entrar a los milagros de Eliseo. Primera de Reyes 19:14. Y él respondió, Elías respondió: temí mucho, celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Él entendía lo que estaba sucediendo con el pueblo en ese momento. Pero ¿para qué Dios lo levanta? ¿Por qué Dios levanta a un ministro? ¿Por qué Dios levantó a este profeta? Porque lo que quería era anunciarle la idolatría que estaban teniendo y hacerlos volver del mal camino. Y entonces dice: ellos han derribado tus altares. Yo ya les prediqué, Señor, yo ya les profeticé lo que tú me dijiste, ya les hablé y esto siguen tercos en su forma de pensar, yendo en pos de un árbol, de un pedazo de madera, ahí andan y todo, adorando a sus ídolos. Yo ya les profeticé, pero no basta únicamente en que uno como ministro haga esa función, porque es el final del asunto de la vida de uno que va a determinar quién eres. Ellos han derribado sus altares, dice, han matado a espada a tus profetas, oiga, y he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y si ¿acaso no el Señor le mostró que podía matarlo? Pues
¿Acaso Elías no vio descender fuego del cielo? ¿Acaso no cerró los cielos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque de alguna manera Dios va permitiendo que otros vayan menguando, porque viene el tiempo del traslado para otros. Es la oportunidad para otros. Como quien dice, Elías ya iba como cohete quemado. Y en el 19:15 dice, y el Señor le dijo, ve y regresa por tu camino al desierto de Damasco. Y cuando hayas llegado, entonces, te veo desanimado, está bien. Ya no querés seguir, va, está bien. Yo iba a hacer más milagros por medio de tu mano, pero veo yo que ya estás triste, ya te comparás con tus padres, entonces veo yo que te voy a tener que dar un descanso. Entonces, ¿sabes qué vas a hacer, Elías? Le dice, te voy a llevar a un lugar y ahí va a haber un hombre que se llama Hazael y lo voy a poner por rey de Aram y a él lo vas a ungir. Amén, Señor, ha dicho el profeta. Amén. Y entonces después le dicen el 16. Y también vas a encontrar un hombre que se llama Jehú, que es hijo de Namsi. No Nancy, Namsi. Y lo ungirás como rey de Israel. Y miren lo que pasa más adelante. Y luego, por ahí vas a encontrar a uno ahí con pieles de camello, vestido así, igualito que vos, le había dicho. Lo ungirás también. Él se llama Eliseo. Y su papá, tiene su papá y su hijo, él se llama Safat. El papá de él se llama Safat. Y que naturalmente es Ameluac. Y dice, él es el profeta que va a suceder, que te va a suplantar a vos. Profeta sucesor tuyo, le dice. Y mira qué interesante. Pero aquí en el 19:16 todavía no le había caído el manto a Eliseo. Pero ¿por qué le digo yo eso? Porque ya Dios entonces de alguna manera ya había determinado el fin de un profeta y el principio de otro profeta. Eso es lo que estamos viviendo. Vemos a aquellos ministros que hace 20, 30, 40 años se desgaliaron, dieron todo. Ahora es tiempo de que Dios traiga un nuevo traslado para los nuevos ministros que nos vamos a levantar para ir a hacer poderosas cosas en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted se apunta, pero usted está viviendo el tiempo que le tocó vivir, porque de aquí a 40 años puede ser que ya sea todo veterano, ya Dios levante a otros. Ahorita es cuando Dios quiere que hagas milagros, ahorita es cuando Dios quiere que hagas prodigios, ahorita es cuando Dios quiere que profetices, que hagas la labor, que hagas la función, porque es tu tiempo. Y yo te estoy profetizando que es tu tiempo, es un tiempo de la llenura del Espíritu Santo, es un tiempo que Dios te escogió en su misericordia para hacer la función. Amén. Qué tremendo, ¿va? Amén. Te dejé sin hablar. Dale. No, sí, vemos aquí que el Señor en su misericordia, Él nos está preparando. Nos prepara porque obviamente viene un tiempo que así como el tiempo de estos siervos fue extraordinario, el tiempo de nosotros para el tiempo final, tienen que haber maravillas extraordinarias. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor es que la gente mire los milagros que creen en el Señor para que sean salvos. Correcto. Mira lo que dice la hermana Cristín García. El manto de Elías al profeta Eliseo es como un traslado de autoridad profética. Correcto, es lo que he estado viniendo diciendo en estas 4 épocas. Dios siempre va a levantar ministros. El problema es que Eliseo, en el final de sus días, eso no lo he puesto, pero en el final de sus días, él se le olvidó desarrollar y formar a un ministro, hablando de Jesse, porque Jesse llegó a ser solo su criado, nunca llegó a obtener la estafeta que tendría que habérsela dado. Y vemos a este hombre, Eliseo, morir con la unción. Pero a mí me llama mucho la atención porque quiero que todos sepan esto, que cuando leemos ese versículo, cuando Elías es enterrado, dice que un soldado cae sobre él y los huesos de Eliseo hacen que el hombre resucite. Aún ese milagro que hizo Eliseo, a través del Espíritu, nos enseña que yo me imagino que ese soldado llegó a ser un ministro. Porque tocó donde había unción y la unción se le pega, es como la miel, ¿va? Nunca vos has hecho un tutecito o algo con miel y se le cae la miel y cuando sentís andás todo mielado. La misma manera. Por eso le decía yo,
Como decía un hermano, a mí póngame donde hay, va, donde caiga. Por eso, la importancia de la llenura del Espíritu Santo es porque nos tiene que caer la miel de la revelación. Tenemos que ser activados. Y entonces me llama mucho la atención. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos 5 minutos para poder hablarle de los milagros del profeta Eliseo. Todo por hermano, ¿qué? ¿Querés darlo los resumen? Sí, vemos aquí un punto, dice, multiplica el aceite de una viuda, sana la mujer estéril. Número 3 dice, resucita al hijo. Dice, sana comida envenenada. Y también dice, multiplica los panes. Y sana general leprosos. En Naamán, en Lucas 4:27. Sí, es que fíjate, por lo que tú decías, estos puntos que estamos allá, que tendríamos, que son los que vamos a abordar uno por uno, porque ahí hay un montón de cosas tan ricas, como la multiplicación del aceite, la mujer que estaba estéril, el niño que resucita. Yo lo puse en este orden porque de la misma manera Elías hizo cosas semejantes, casi van paralelos los milagros. Cuando tú decías en el último, el sexto, vemos también que en el séptimo Dios de alguna manera vemos un milagro que se traslada y Giezi se convierte en leproso. Vemos aquella hacha que flotó también. Eso es algo sobrenatural que hay que explicarlo. Por eso la muestra cuando le dice y le abre los ojos a su criado para que vea quiénes estaban con ellos, aquellos ejércitos numerosos. Entre comillas, no estás solo, dice el Señor, te tengo cuidado, ¿verdad? Te tengo cuidado. No penses que estás solo porque no miras a nadie, sino hoy Dios te dice como Eliseo, Señor, ábrele los ojos a estos para que vean que mayores son los que están con nosotros que con los que están en el mundo. Así que no te preocupes porque Dios tiene cuidado. Si pudieras abrir los ojos espirituales te darías cuenta que hay un ejército a favor nuestro. Amén. Vemos también cómo el ejército quedó ciego en aquel momento, cómo le quita la ceguera a aquellas personas y también cómo castiga a Siria según con los golpes. Y el tercero, vemos cómo los huesos resucitan a un soldado, que sería la última, cuando yo le decía acerca de la estafeta. Entonces, miremos yo creo que nos va a dar tiempo para dar uno. No sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna aportación acerca de lo que estamos hablando, o si en realidad nos hemos estado dando a entender bien con esta época de los milagros, aunque sea, póngame amén ahí, por favor. Y entonces vamos a abordar uno, que a mí me parece muy extraordinario, porque se va a dar cuenta de que no es únicamente así dice el Señor, sino la función que Dios va a utilizarnos como ministros bajo esa gracia y ese poder del Espíritu Santo. Entonces, miremos el milagro de la viuda. La versión TLA, Segunda de Reyes 4:1, dice, una mujer que había estado casada con un profeta le dijo a Eliseo, mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de ustedes, pero ahora está muerto. ¿Qué es lo que puedes ver en esto aquí? En este versículo yo miro a una mujer que acude a un ministro. Correcto. Y viviendo aquí, ella está buscando una solución a lo que le ha sucedido, pues se le murió su esposo. Qué lindo, ¿va? ¿Cuántas mujeres no perdieron sus esposos ahorita? ¿Cuántas mujeres no se quedaron viudas de esta manera por esta pandemia? Y hoy el profeta envía al Señor su palabra y le dice al profeta que te dé un consejo. Ahí te vas a dar cuenta el consejo que viene para ti si perdiste a un familiar. Entonces, mire, aquí me llamó mucho la atención porque quiero que se dé cuenta que debemos de cambiar nuestra forma de pensar conforme al ministerio profético. Porque algo que tú dijiste es que los hermanos y hermanas, al ver a un ministro reconocido, a un profeta, lo que tienen que hacer es ir a consultar, a pedir un consejo. Porque eso fue lo que ella llegó. Uh-huh. Señor profeta, por favor me da unos 15 minutos de su tiempo. Quiero contarle algo. Fíjese que el COVID mató a mi esposo. Y mire, tengo unos muchachitos ahí que en lugar de comer, tragan. Y no tengo dinero. Y mi marido trabajaba para el servicio. Era siervo también, era profeta, pero tenía sus errores, ¿va? Le gustaba andar metido en deudas. Y mire, ahora cómo quedé yo. ¿Qué me aconseja? El consejo.
¿Qué es entonces la función que debe de tener un profeta? Aconsejar. Amén. Te dejo el tiempo. Sí, vemos ahí que el consejo, un consejo cambia todo, porque por veces nosotros podemos actuar en nuestra propia inteligencia y pensar que todo está bien, pero en verdad pueden haber otras alternativas Sí. que un siervo enviado por Dios nos puede dar una luz verde para algo mejor. Bien. Y es que lo que pasa es que uno como ministro puede dar el consejo. Ahí se va a dar cuenta lo que va a pasar por este ejemplo, porque hay un montón, pero me quedé con esto porque creo que es bien importante que sepamos que el ministerio profético no es únicamente de pararse y decir así dice el Señor, vienen cosas buenas para tu vida, aunque sí van a venir, etcétera, etcétera, sino el profeta también hace una labor de aconsejar a alguien. Yo me imagino que el profeta tuvo misericordia al ver a aquella mujer. Por ejemplo, ahorita que estuvimos allá en el retiro, el apóstol dice, vengan todos aquellos que pidieron familiares en esta pandemia. Hermano, era un montón de gente que no cabían adelante, incluso uno de ministro estaba ahí para poder orar y consolar, y era imposible que se consolaran todos. Era algo extraordinario. Pero entonces, ¿qué vemos acá en una faceta? Que Dios va a hacer milagros a través de tu mano por medio de un consejo. Porque mire, ella quería un consejo, se había muerto su esposo, estaba metido en una deuda y el problema es que el esposo había pedido dinero y no lo había pagado, entre comillas. No pidas dinero, hombre, no prestes dinero, porque si no tú mismo te atás. Si tenés salud y vida y las manos bien, trabaja, hombre, échale ganas. Ay, hermano, es que no hay trabajo. Pues si trabaja hay un montón. Lo que pasa es que la gente no quiere trabajar. Es que no tengo papeles. Las excusas se hicieron para todos. Yo trabajé 23 años sin papeles y hasta el día de hoy no me ha faltado comida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El consejo que uno da como ministro es: podés ir a trabajar. Deja de andar pidiendo dinero. ¿Por qué razón? Porque eso te empobrece. Porque mire, hermano, cuando alguien está sano, formido y todo bien parecido y tiene todas las cualidades para ir a buscar trabajo y no trabaja, creo que es un pecado el que comete, porque entonces ¿qué? ¿Cómo no? O sea, no voy a ir a trabajar y mis niños están ahí muriéndose del hambre. No. Ahora, yo entiendo que a veces uno se mete a algún tipo de deudas, porque obviamente todos tenemos deudas, ¿va? Uno se mete a una deuda porque quiere un carro el año, ¿va? Pero no es porque querés andar metido en deuda, no, sino querés algo porque sabes que si no es así, nunca vas a poder comprar un carro, una casa, etc. Pero aquí vemos entonces el consejo del profeta y el milagro es que le da un consejo. Ella le dice: mi esposo había pedido un prestado dinero y ahora los hombres que se lo prestó quieren llevarse esclavos a mis 2 hijos. Entre comillas, aquí el profeta entiende que las causas ancestrales de una persona pueden arrastrar a los hijos. Entre comillas, yo te doy este consejo si lo querés recibir. Todo lo que hagas en tu vida puede perjudicar a tus hijos. Por ejemplo, si tenés problemas de préstamo, tené cuidado, porque mira lo que le pasó a este hombre. Porque el que presta va a querer su dinero de vuelta. Entonces, regresando a esto, entonces miremos más adelante. Segunda de Reyes 4:2 dice: y Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer? Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Mira, no le dijo Eliseo, cerrá tus ojos, voy a orar, va. Sí, así te dice el Señor, va. Sí, no te preocupes, Él va a pagar tus deudas. Sí, pero y el hombre está allá afuera esperando para llevarse a los niños. Había que darle una solución, ¿no? Sí. Por eso dice, no es solo de bendecir a alguien, va, Dios te va a bendecir y anda y Dios te va a bendecir y te va a dar de comer cuando vos tenés aquí para darle de comer, va. No. Por eso le está diciendo, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces el profeta viene a ser un hombre tal como es, igual que nosotros, solo que viene a hacer una función de consejero. Entonces lo que la está aconsejando es, ¿qué puedo hacer por ti, mujer? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Dime. Porque me imagino que si tuviera dinero le hubiera dado unas sus fichas, ¿va? ¿Quieres decir algo? No, siga, pase. Y entonces dice, ¿qué tienes en tu casa? Mira, aquí ya entra lo extraordinario, porque aquí a Dios le está revelando lo que va a suceder en la vida de esta persona. Si estás pasando situación económica, quiero decirte y te quiero dar este consejo. Mira qué hay en tu casa. Tenés masa. Podés hacer tortillas, pupusas.
tacos, etcétera. Tenés algo ahí, harina. Tenés harina y podés hacer y podés vender. El problema es que a la gente le da vergüenza. Por eso el consejo muchas veces no le gusta a la gente, ¿va? Quieren salir de pobres, pero no quieren trabajar, decía mi mamá, ¿va? Quieren todo en la boca, pero no quieren ir a esforzarse. Es que, hermano, la Biblia dice que el que quiere enriquecerse, que trabaje con esfuerzo. Pero si estás de brazos cruzados, venís a ser como aquel hombre perezoso que no quiere hacer nada. Y Dios nos está dando un consejo. Por eso, si estás pasando situaciones económicas, hoy el Señor te dice qué tenés en tu casa. ¿Qué es lo que tenés? ¿Cuál es el talento que tenés? ¿Sabes hacer costura? ¿Sabes coser? ¿Sabes poder planchar? Mi mamá tenía que ir a lavar ropa ajena. ¿Usted sabe qué es eso? En Guatemala es un término, ropa ajena. Es que iba y tocaba la puerta. Le decía, disculpe, no tiene ropa para que le lave. Y me paga porque necesito que darle de comer a mis hijos. O sea, de cualquier forma uno puede trabajar para darle a sus hijos. Entonces le dice, ¿qué tienes en tu casa, mujer? Y ella le contestó, lo único que tengo, sí tenía. Lo único que tengo ahí es un carrito para hacer hot dog, va. Pues vaya a vender hot dog, va. Lo único que tengo ahí es una máquina para coser, va. Pues cosa ropa, ponga su puesto ahí de costura. Tenés algo, hombre. Hoy Dios te está diciendo que tenés algo y que esa aflicción monetaria se va a ir basado a lo que tenés en tus manos. Mira, tenés salud, haz así con tus manos. Ahí tal vez me estás viendo proféticamente. Mira, Dios te va a habilitar tus manos para hacer el dinero que necesitas, hombre. No, Dios no quiere que andes pidiendo y pidiendo. Dios lo que quiere es que utilices tu inteligencia y que labores. Y así Dios te va a bendecir. Por eso dice que no es como cuando uno trabaja, qué rico se come el panito, va. Este panito me lo gané, pero con el sudor de mi frente, va. ¿Por qué? Porque hallaste algo que había en tu casa. ¿Algo que querés decir? No, sí, vemos aquí que dice, lo único que tengo es una jarra de aceite. Una jarra de aceite. Y para tocarlo en un ámbito espiritual, podemos decir que esta hermana iba a la iglesia, ella tenía su jarra llena de aceite, sí. y extraordinariamente ese aceite es una unción. Y como dice también la palabra de Dios, que el Señor ha puesto la riqueza en nuestras manos. Amén. Y ese aceite es una unción que va a servir a su favor. Sí. Por eso me llama mucho la atención en la forma que lo estás viendo. Si usted me pregunta a mí, ¿cómo miro yo esto? Yo me imagino que la mujer le dice, ¿qué tienes en tu casa, mujer? Y ella le contestó, pues tengo una jarra ahí de aceite mazola. Pues, no sé, pues, vende aceite mazola entonces, ¿va? Hace algo, o sea, como quien dice, sí tenés algo y que Dios te ha bendecido y podés utilizarlo para prosperar. Porque si no, es que también hay gente que quiere vender algo y en lugar de hacer clientes, lo primero es que pone muy alto los precios. Y entonces, ¿cuándo va a vender? No, hombre, a veces uno tiene que perder para después ganar. A veces hay que primero sembrar para después cosechar. Porque todos quieren un negocio y desde el primer día, tipo Starbucks o In-N-Out, va llenos, ¿verdad? Y cosa que no ocurre. No, ellos conforme el tiempo fueron haciendo su gente, su clientela. Entonces ella le dice, lo único que tengo aquí es una jarra de aceite. En el nombre de Jesús, yo te estoy profetizando que la unción del Espíritu Santo que tenés, esa jarra de aceite, es porque Dios te va a habilitar a hacer cosas grandes. Y entre esas, salir de tus deudas. Y luego dice en el 2 de Reyes 4:3, le dice, Eliseo le dijo, ya vi. Hermana, hermano, que estás detrás de ese teléfono, de esa cámara, te estoy diciendo que tenés algo de Dios. Eliseo le dijo, ve y pide tus vasijas y presta jarras y vasijas. Aquí me llama mucho la atención porque ¿por qué el otro estaba endeudado? Porque pidió préstamo. Y ahora el profeta le dice, anda y presta. Sí. Uno se queda así, bueno, ¿y ahora qué va? Y ese consejo me da otra vez, profeta, dice, voy a ir a pedir prestado cuando usted me acaba de decir que no debo de andar prestando. Sí, lo que pasa es que te estoy haciendo un acto profético, le está diciendo, estoy haciendo que te des cuenta que lo que tenés en tu casa, que la unción que Dios ha derramado sobre tu vida, te va a dar la salida a tus deudas. Eliseo le dijo, ve y pide a tus vecinas que te presten jarras vacías.
y le dice, trata de conseguir todo lo que puedas. Le está diciendo, hey, mujer, hermano, busca lo que puedas en tu casa, porque dice el Señor que te va a bendecir. Viene un tiempo que te va a bendecir. Hoy es un milagro y te aseguro que más de alguno que me está escuchando va a tomar esta palabra, va a agarrar el consejo, así como lo hizo ella, de un profeta. Y hoy yo como profeta me paro a decirte, anda a buscar tu casa. Ahí está la bendición, ahí está la unción ya. Lo único que necesitas es ir en pos de ella. Anda, busca. Y le dice en el 4, después entrarás en tu casa con tus hijos y vas a cerrar la puerta. Y echarás el aceite en las jarras y ve poniendo aparte lo que se haya llenado. Mire qué tremendo esto. Era un milagro. El milagro estaba ahí. Pero ella necesitaba creerle al milagro. Y yo no sé cómo vos lo hubieras visto. ¿Qué hubieras hecho vos? Vamos, que esta es la jarra de aceite, lo único que tenías, ¿va? Y ahí estaban todas las demás. Mentalmente, ¿crees que con ese poquito ibas a llenar todas esas? La verdad. Mentalmente no. Ella hizo un milagro. Es imposible. Ella le creyó a la palabra del profeta. Créeme hoy, hombre, aquí estoy para anunciarte esto, que lo que va a suceder es porque el aceite no va a escasear en tu casa. Vas a salir de tus pruebas, de tus deudas. ¿Por qué? Porque hay consejo de un ministerio profético sobre tu vida. Entonces lo que le está diciendo es, entra a tu casa. Ya viste. Entonces yo me imagino que la pobre se ha de haber puesto a orar. Va, Señor, por favor, que este profeta no sea loco y que se cumpla esto. Va, porque y yo me imagino que cerró los ojos. Va. Ya se llenó, mamá. Póngame el otro. Va. Y así va, sucesivamente. Dice que echó el aceite en las jarras y poniendo aparte sus hijos, las que iban siendo llenas, ella seguía echando aceite. Y miren el 4:5 dice, y la mujer se despidió de Eliseo y fue a su casa y entró junto con sus hijos y cerró la puerta. Cuando cerró la puerta, entonces empezó ella, me imagino, a obrar por fe. Lo que tenés en tu casa, lo tenés que poner por obra y empezar a obrar. Vende pupusas, hombre. Vende tortillas y te salen ricos. Tal vez haces caldo de res. Bueno, vendelo, tacos. No sé qué haces, pero dice el Señor que te ha dado un talento. Anda, hazlo, hombre. Salí, perdé la vergüenza. Porque ¿qué es lo que hizo esta mujer? Primero, te estoy dando un consejo proféticamente. Dios quiere que perdas la vergüenza. Porque eso fue lo que le dijo. Mira vos viuda, está mal dicho. Le dijo, mira mujer, me pediste un consejo, te lo voy a dar. Tenés que perder la vergüenza. Deja de estar encerrada ahí, porque si hubieras trabajado con tu marido mano a mano, no tuvieras estos problemas. ¿Para que te quedaste ahí viviendo solita en tu casa sin hacer nada? En pocas palabras le está diciendo, prepárate. Le está diciendo, anda pues, vas a perder la vergüenza, porque ahora te va a tocar trabajar. Todos los años pues te mantuvo el hombre. Ahora anda a trabajar. Anda y vas a tocar puerta por puerta. ¿Sabe qué es lo que te está diciendo hoy el Señor? Dios ya te abrió la puerta. Lo que necesitas es ir. No tendrá una vasija. No tendrá una vasija. Lo que está diciendo el Señor es esa actitud de dejar la comodidad que tenés por ir a buscar. Te va a traer la bendición y entonces te profetizo que el aceite no va a cesar en tu vida. Y los hijos llevaban las jarras, dice, y la mujer llenaba con aceite las jarras. Eso quiere decir que si no salís del acomodamiento, si no perdés la vergüenza de ir a trabajar, entonces ¿cómo vas a poder pagar tus deudas? ¿Algo que quieras decir? ¿O me emocioné? No, sí, aquí otro punto de vista que vengo a ver es que trabajaron como en familia. Exacto. Los hijos también se unieron, tuvieron fe juntamente con la mamá y salieron a hacer algo. Y podemos ver ahí que Dios viene operando en familias, viene operando un modelo familiar, porque juntos, unidos, podemos alcanzar las cosas mayores que el Señor tiene para nosotros. Sí, y es que por eso les decía yo, aquí es lo extraordinario, porque de aquí en adelante vamos a ir abordando, si Dios permite, los milagros que hizo este profeta, porque ahora nos tocó a nosotros la estafeta de hacer milagros, hombre. Amén. Hacer el milagro, hombre. Opera hoy a la palabra profética. Anda y busca en tu casa lo que hay y te vas a dar cuenta que ahí está la bendición. Ya Dios te la dio.
Porque el tiempo que nos tocó a nosotros, nos dieron esa estafeta, y este lapso de vida que Dios te da es cuando más tenés que obrar en fe. Después de un rato, entonces dice que la mujer le dijo a uno de sus hijos, tráigame más jarras. Yo me imagino que después de ese día se convirtió en la fábrica de mazola, aceite mazola, o no sé qué tipo de aceite usás, que empezó a vender, porque así es Dios. Dios lo único que quiere es que le creas y Él va a hacer el resto. Y dice que aconteció, y Él le contestaron los hijos a ella, ya no quedan más. En ese momento el aceite se acabó. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios obró en el milagro. Pero cuando más estás obrando y viendo el milagro, se te olvida seguir creyendo. No sé qué milagros ha hecho Dios en tu vida, pero hoy Dios viene a recordarte que mires que no el aceite se te acabe, sino que al contrario, anda y llenate de la llenura del Espíritu Santo, que el aceite vuelva a caer sobre ti, y entonces vas a obrar con fe haciendo milagros. No sé, nos despedimos. Amén, sí. Nos vemos aquí que Dios quiere obrar grandemente. Y para un último comentario aquí, que vemos que aunque en ese momento el aceite acabó, pero la provisión no acabó. Amén. La bendición siguió en esa casa. Mira lo que dice en el 7. Y la mujer fue a ver al profeta. Hermana, hermano, tú que has recibido esta palabra que hoy ha salido en mi boca, que está escrita, vas a venir a decirme lo que hiciste. Porque aquí esto fue lo que ocurrió. La mujer fue a ver al profeta después y le contó lo que había pasado. Hoy Dios va a hacer un milagro en tu casa y tú vas a venir a contármelo, porque también yo quiero agregarle fe a mi vida, sabiendo de que esta palabra también obró en ti y obró en mí, tanto como el profeta que la da, como la persona que lo recibe. Y yo voy a esperar el testimonio de lo que Dios hizo, pero necesitas perder la vergüenza y salir allá afuera a hacer lo que Dios te está llamando. La mujer fue a ver al profeta, no a profetizarle. ¿Se recuerda? Lo que quiero es quitar el estigma de que todos pensamos que ahí viene el profeta, que me va a discernir, que me va a decir el futuro. No, el profeta está para aconsejarte, para hacerte ver que tenés de Dios en tu casa. Le contó lo que había pasado y le dijo, ve entonces, ya se multiplicó el aceite, le dijo el profeta. Ya ves que sí se cumplió la palabra. Yo imagino que Eliseo por dentro, gloria a Dios, va padre, porque a veces uno de profeta da una palabra y solo está esperando la confirmación, va. Y entonces le dijo, ve y vende el aceite. Vaya, se hizo el milagro, aleluya. Yo imagino que Eliseo por dentro, gloria a Dios, va. Yo soy tu siervo, ya sabía yo, va. Y entonces dice que le dijo, va, ya lo tenés, ya tenés el aceite, entonces anda a venderlo. Y oíme bien, mujer, le ha de haber dicho, no te vas a gastar el dinero. Primero, paga lo que debes y con lo que quede vas a vivir. Porque siempre ocurre eso. Cuando ya tenés el dinero, háganme un préstamo, y te dan el préstamo, y ya cuando tenés el préstamo, ya ni pagás el otro y te quedas con el otro, con la otra deuda de ahí y no salís ni de una. No, si te hicieron un préstamo, si tenés para pagar, termina de pagar, hombre. Ese es un principio de prosperidad cuando uno empieza a salir de sus deudas. Y entonces vende el aceite y págale al hombre lo que le debes. Recuerde que le iban a llevar a su hijo, y con lo que te quede podrás vivir tú y tus hijos. O sea que iba a haber provisión, hombre. Es que a veces pensamos de que, y si pago todo, mejor solo pago la mitad y el otro. No, hombre, si tenés de una vez para pagarlo, págalo todo de una vez, porque si no después te da hambre y te gastas todo. Mejor salí de tus deudas, y dice el Señor que lo que queda te va a servir para vivir. No sé si querés decir algo más, No, amén. Así ya concluye casi todo, pastor, porque vemos aquí que Eliseo le da este consejo a esta mujer, y vemos también que esto es para nosotros también, porque cuando nosotros tomamos un consejo ministerial que viene, sí, sabemos que viene del cielo, vemos que viene para bendecir a nuestras vidas. Sí. Y tenemos que abrir nuestro corazón para siempre recibir esa bendición del cielo. Sí. Por eso nos despedimos. Y hermana Flor,
esta palabra también es para usted. Que Dios haga multiplicar lo que hay en su casa. Por el Espíritu se lo digo, porque sé que Dios la va a bendecir en los días que vienen. Así yo se lo estoy diciendo, porque sé que lo que hay en su casa, con sus hijos, le va a traer la bendición y la prosperidad, porque ya Dios le llenó sus tinajas de aceite. Ahí se va a dar cuenta y ahí me cuenta. Perdón por haber dicho el nombre, pero me atreví porque creo en Dios lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Así que nos despedimos. Kevin. Sí, Pastor, fue una bendición estar aquí a la par con usted y gloria a Dios porque sabemos de que esta palabra no va a regresar vacía, sino que va a venir con una doble bendición, así como el profeta Eliseo traía esa doble porción, esta palabra trae una doble bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. Así que la siguiente semana vamos a seguir con ayuda del Señor abordando los milagros que hizo el profeta Eliseo. Yo le aconsejo que vaya a ver ahí a la página de YouTube los temas que ya hay ahí, porque hablé de los milagros de Jesús, hablé de los milagros en la época de Moisés, hablé de los milagros de Elías y ahora hablando de los milagros del profeta Eliseo. Nos quedamos en la pausa, hicimos un breve resumen de todo esto y yo sé que Dios nos dio la estafeta en este año 2022 porque el resto de los años que viene Dios va a operar con tu mano. Así te dice el Señor, Pastor Murillo. Dios va a obrar por medio de tu mano allá en New Jersey. Y vas a ver cómo Dios va a obrar en aquella ciudad. Y así también yo lo recibo para mí. Y te bendigo y te saludo. Así que nos despedimos a todos. Que Dios me los bendiga. Recuérdese todos los martes a esta hora, 5:30 en adelante, nuestro programa Crónicas de los Profetas. Y nosotros nos despedimos. Juntamente con mi hermano Kevin. Amén. Despedí a los hermanos. Amén, hermanos, los despedimos, mas no de la presencia del Señor, porque sabemos de que donde está la palabra del Señor está la presencia de Él, porque está obrando en medio de nosotros. No sé si los despedimos una palabra de oración. Sí. Amén. Así que nos vamos a despedir orando para que Dios opere en tu casa y en tu vida. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús hemos dado tu palabra. Sabemos que tu Espíritu hoy está con nosotros y está enviando esta palabra sobre aquellas personas. Jesús. Y repetimos nuevamente por tu Espíritu esta palabra, que ya Dios te dio la unción en tus manos, ya Dios te ha puesto aceite en tus manos. Eso quiere decir que lo que hay en tu casa es un tiempo de prosperidad, viene un tiempo diferente sobre tu vida. Lo creemos en el nombre de Jesús y por eso lo confesamos, porque por medio de la fe, creyendo en el Espíritu, de que tú vas a hacer cosas grandes, nosotros hoy recibimos, Señor, ese traslado de estafeta ministerial que hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo envió, ese Espíritu Santo y que ahora es el que nos habilita a hacer cosas milagrosas. Nosotros te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y mandamos esta palabra a todos aquellos que hoy oyeron este mensaje y los que han de oír este mensaje en el futuro, que también sea para ellos operando poderosamente. Así nosotros nos despedimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Hasta la siguiente semana. Fue un placer, Kevin. Amén. Una bendición. Gracias a todos.